Hola chicos, ¿cómo están? Aquí haciendo y volviendo a la dinámica de los vídeos. Quería terminando precisamente con lo que había sido el mundial y mi último video de cómo había visto yo la final entre España, Argentina y bueno, todo lo que se generó y tal. Quería eh, quería que pasáramos y discutir pues lo que será esta nueva temporada, el comienzo, bueno, de los equipos y bueno, todo lo que se está haciendo en cuanto al apartado de fichajes, eh, las nuevas equipaciones y todo eso. Y bueno, como ahí tenía en el video, eh, teníamos en este caso, o estaba mostrando lo que era la nueva equipación del Real Madrid. En este caso, esa equipación pues verde, bosque, con ese amalgamado, o en este caso eh, esa tela fina, flexible, en este caso con eh, la incorporación, bueno, también parte también de la temporada pasada, pero esta también una, una franela, bueno, que está hecha se quiere, de un polímero especial, bueno, este tipo de camisas o conjuntos que, bueno, son eh, de rendimiento, bueno, muy de los jugadores para que eh, muy creada estas condiciones con ese famoso flujo de aire eh, en ciertos sectores que a la hora de estar en calor pues no permite de alguna manera un mejor flujo del aire en este caso al jugador. Y bueno, una camiseta la verdad que está bien bonita, bien limpita, bien linda, ahí con esos bordes verde bosque, verde, con esa tonalidad verde bosque, un poquito más claro, obviamente con la marca o la asignatura de Adidas, y bueno, quería poner lo que había, en este caso la equipación que había estrenado y que estrenará en este caso el Real Madrid en esta temporada. Con eso quería empezar el video. Bueno, hablando también o hablar de lo que se ha estado rumoreando en las últimas fechas, con respecto al conjunto merengue, no sé antes decir de que, bueno, ya hablando un poco de fútbol en general, pues se han concretado varios fichajes y varias incorporaciones, por lo menos la incorporación de Garnacho, en este caso procedente del Chelsea, eh, y a su vez, bueno, anteriormente jugador del Manchester United, eh, bueno, eh, concretando su fichaje en este caso por el Aston Villa, varios fichajes también Premier, que bueno, que tal vez no hemos hablado, sobre todo de técnico. Ya hace un par de meses con la incorporación de Xavi Alonso en el Chelsea, Álvaro Arbeloa, ex técnico de Real Madrid, ahora técnico del Fulham, Enzo Maresca con el Manchester City, Iraola, muchos técnicos españoles, Iraola que tocará dirigir el Liverpool, incorporaciones obviamente de entrenadores más recientes, como la incorporación de Jürgen Klopp como nuevo seleccionador de Alemania, también la incorporación en este caso eh, eh, del que fuera ex entrenador de Al-Nars, el entrenador Jesús, eh, exacto, nuevo entrenador en este caso de la selección de Portugal,
y Postecoglou, bueno, que obviamente ha quedado como nuevo entrenador del Al-Nassr. eh, y bueno, obviamente con la institución de Roberto Martínez, lo que había sido el Mundial. Sé que habíamos dicho que bueno, que habíamos dejado el Mundial, pero bueno, quería tocar eh, eh, ciertas incorporaciones, o sea que bueno, ya la incorporación de Thomas Tuchel confirmada, también la muy próxima confirmación de de, bueno, del nuevo técnico de Francia, como va a ser Zinedine Zidane, bueno, selecciones armándose, y bueno, estoy hablando un poco de selecciones y también de clubes, fichaje, bueno, como digo, moviéndose, eh, también, bueno, la incorporación de Carlos Enrique Casemiro por el Inter de Miami, el Inter de Miami de Messi. eh, y bueno, obviamente uno que otro, bueno, estoy obviamente diciendo mucho, bueno, que no sé si habíamos dicho también, Robert Lewandowski por el Chicago Fire también, bueno, muchas incorporaciones que se han estado dando estos días y a raíz también del último mes, pero bueno, quería realmente, bueno, tocar en este caso con la corporación que está haciendo, de qué hablar, bueno, en este caso, eh, que tiene que ver con un actual campeón del mundo, en este caso, como es la incorporación de Rodri para con el Real Madrid, bueno, según dicho, ya habíamos dicho que durante el Mundial, mientras estábamos analizando los partidos de España, se hablaba de un interés que hace un par de meses se había enfriado precisamente bueno, por, que también lo habíamos dicho meses atrás eh, bueno, obviamente haciéndonos referencia también de las noticias y todo lo demás, bueno, por una cuestión pues de edad y también por una cuestión de que Rodri había caído en una lesión de la pierna cruzada derecha. Y bueno, eso de alguna manera enfrió los contactos del Real Madrid hacia Rodri, y hacia su entorno, pero bueno, o sea, todos estos días no se ha estado hablando más de eso, sino de el posible y ya algunos dicen inminente fichaje de lo que es Rodri, para con el conjunto merengue, según se habla de un contrato hasta 2030, 2031, bueno, básicamente, según se habla el posible acuerdo de 4 años, se habla, bueno, de 3 temporadas más una o 4 años directos, bueno, o sea, pero el fichaje, bueno, como dicen, va para adelante, y bueno, también decide incorporaciones también, bueno, la que se ha estado rumoreando en estas últimas horas, que ya el Madrid lo tendría hecho y que incluso habían varios equipos tras la pista de este, bueno, eh, muy envueltos en la operación, tal vez incluso antes de que, o según dicen, de que el Real Madrid pues entrara en escena, y no es nada más y nada menos que el jugador es Diomandé, Dain Diomandé, bueno, que tuvo bueno, iba a decir, o sea, que tuvo una buena temporada, sobre todo con el Leipzig, siendo uno de los mejores en la Bundesliga con el bueno de Michael Olise obviamente en el Bayern, y Diomandé liderando con el RB Leipzig, de muy buena temporada en el club y también de muy buena y vamos a decir destacada actuación, sí, de muy buena destacada participación, en este caso en el Mundial con Costa de Marfil o como le conocen, Ivory Coast o Costa de Marfil, bueno, una un joven de 19 años que bueno, que de verdad que la rompió, o sea, la temporada pasada o esta temporada pasada que pasó con el RB Leipzig, bueno, también viendo algunos partidos y algunos highlights, bueno, de lo que fue de lo mejor de la temporada, pues al final es un extremo que fácilmente juega por ambos carriles, tanto por izquierda como por derecha, que se mete muy
bueno, encarador, también a veces apareciendo de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Por momentos cuando yo lo veo me recuerda mucho al bueno de, bueno, muchos lo comparan con Ulises, pero para mí yo lo veo más a la comparación con el bueno de Liche S. Es verdad que juegan en distintas posiciones, que Diomandé juega un poco más en los carriles, tanto por izquierda como por derecha, y el bueno de Beriche S es más medio, pero también, bueno, con esos movimientos con esos movimientos, como digo, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de arrancar por el centro hacia de un costado hacia adentro, tipo enganche, ese quiebre de cintura, esa movilidad, ese desequilibrio, ese desparpajo, esa por momento, ese freno y ese imprime de velocidad que muchas veces le mete a los cambios de ritmo. Bueno, es el jugador que el Real Madrid, según dicen, ya tendría firmado, que en un primer momento el Real Madrid había movido una primera oferta, según lo confirmó Fabrizio Romano, David Austin, el gurú de los fichajes en Premier, y Fabrizio Romano, bueno, el gurú en general de este tipo de fichajes, bueno, y a su vez todos los medios en España, Cadena Seras, Marca, bueno, en general a nivel individual haciéndose eco de este fichaje o de este prácticamente inminente fichaje que el Real Madrid ha hecho, como digo, una primera oferta de 90 millones más 10, 100 millones que en un momento rechazaría el RB Leipzig, pero después, bueno, el Real Madrid duplicándolo y tal vez llevándolo hasta las cifras y según se hablan de 120 a 130 millones. Y bueno, un jugador encarador, desequilibrante, según algunos dicen, una medida de presión para ante un indecidido o indeciso, perdón, disculpen, ante un indeciso Vinicius que bueno que hasta la fecha todavía no ha renovado. Y bueno, y también otra noticia que ha saltado a sobrevuelo es el interés del Arsenal, una posible salida del Arsenal. Bueno, todo se ha combinado en ese famoso triángulo. eh, la no posible incorporación de Olise o posiblemente el no rotundo de un Bayern Múnich ante un no rotundo de una salida o una posible salida por Michael Olise. Eh, en este caso, la no renovación aún hasta estos instantes de un Vinicius Junior, que bueno, que hasta un par de días pues volverá, en este caso, ante los mandos, en este caso de José Mourinho. Y bueno, y esta medida de presión y tal vez esta, porque es un subidón también, incluso tal vez un poco caro a mi gusto por lo que se paga por este chico que sí, que tuvo un mundial destacado, un mundial se quiere interesante, pero bueno, no creo que con 19 años, yo creo que ni incluso Vinicius costó esa cantidad. Es verdad que hoy en día, bueno, los precios eh, o con la inflación de los precios, bueno, en este mercado deportivo, pero bueno, o sea, al final es verdad que es un subidón, pero también es más una medida de presión, vuelvo y repito, ante una no o ante una posible no renovación de Vinicius. Eh, bueno, todavía hay que estar por verse, según dicen que los más optimistas, pues al final terminará renovando. Bueno, hasta que no se vea la firma, pues no podemos decir con una completa rotundidad o finalidad. Pero bueno, o sea, ahí está, como digo, esas noticias. También, bueno, un, como digo, varios equipos que, bueno, que se han preparado. Por ejemplo, un Real Madrid que de la mano de José Mourinho, incluso un poquito antes de terminar el Mundial, y bueno, y después de toda esa semana después del Mundial, pues han tenido entrenamiento.
han tenido, sobre todo los no internacionales que no viajaron con sus respectivas selecciones, llámese Camavinga, Trent Alexander-Arnold, bueno, eh, jugadores que, bueno, que al final no fueron convocados por sus selecciones. Y bueno, y que obviamente se han estado incorporando jugadores como Federico Valverde. En las próximas horas, bueno, serían Rudiger, eh, sí, Rudiger, Bernardo Silva, bueno, todos estos que fueron saliendo más tarde del Mundial, el mismo campeón o los mismos campeones del mundo, o campeón del mundo en este caso como Cucurella, y por lo tanto, bueno, el Real Madrid tendrá una serie, bueno, ya tuvo un amistoso con el Alcorcón, que terminó ganando 1-0 con gol de el canterano Yáñez, y que bueno, y que disputará otra serie de partidos en los próximos días, llámese en una especie de amistoso competencia o una especie de trofeo, creo que es contra el Deportivo La Coruña en un torneo que se llama, bueno, un torneo que se hace y que el Madrid tiene como casi 13 años que no participa, que bueno, que disputará ese partido, eh, muy a trofeo de esa ciudad, de La Coruña, contra el Deportivo La Coruña. Ahorita se me fue, bueno, ¿cómo se llama el trofeo? El, el- o el- bueno, o el juego que jugaría en este caso La Coruña por ese pequeño, eh, galardón. Bueno, y también otra serie de amistosos. También se habla en Budapest contra el Fenerbahce. También, bueno, el partido oficial, como tal, partido internacional oficial contra la Fiorentina. Todo en estos próximos días antes del debut en Liga, creo que el 22 de agosto contra contra el Deportivo Español. A menos de un mes, bueno, empezaría el Real Madrid esa segunda fecha de liga, no esa primera fecha, porque bueno, como todavía, el Real Madrid incluso tuvo jugadores como Esco Curela y en esa final del Mundial, pues bueno, esa primera semana no la jugarán de esa primera fecha, después se recuperará en otra, em, más adelante, pero bueno, jugarían esa segunda fecha el 22 de agosto contra el Español. También decir, bueno, entre otras noticias, también, hablando un poquito más en el caso del Barça, también, bueno, también, bueno, con la lesión esa, con la disyuntiva de esa lesión de John, que bueno, que también ha dado mucho revuelo. También, bueno, con la incorporación, bueno, ya hace un mes había confirmado la incorporación, en este caso, de Gordon, el jugador inglés, uno de los que ha tenido un destacado mundial con Inglaterra. También, bueno, se ha confirmado la incorporación de Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund, cuyo Adeyemi ha dicho que, bueno, que la única o gran parte de la razón por la que terminó fichando por el Barça es por Hansi Flick, que, bueno, que lo conocía, sobre todo de la liga, alemana, pero también en la selección, cuando me imagino en su momento, exacto, Hansi Flick dirigía, o creo que exacto, sí, estuvo un tiempo con la selección alemana. Y bueno, eh, entre otras noticias, bueno, tenemos, eh, como digo, habíamos hablado del fichaje del posible fichaje de Rodri. Todavía, bueno, obviamente está por verse, según se habla de que el jugador pues tendrá una operación en la espalda. eh, y bueno, o sea, ahí que están, como dice la famosa frase en España, que está loco por venir, y bueno, eso lo veremos y veremos si en los próximos días se concreta algo. Por ahora, según dicen, que el Madrid habría hablado se habría reunido, estaría pendiente una reunión en los aledaños, de Madrid, con, bueno, representantes del jugador y en este caso representantes de la entidad blanca, y que bueno, y que solamente faltaría acordar el proceso, o en este caso, precios o de cuánto va a ser de cuánto va a ser el desembolso de la cantidad, tasada
en este caso pedida por el Manchester City, porque el Real Madrid todavía tiene que sentarse a hablar con el Manchester City y discutir, bueno, lo que van a hacer las cantidades, pero según se habla que, bueno, que el Madrid no pasaría de 60 millones de euros, incluso, o sea, como bueno, le queda un año de contrato, y bueno, y también Rodri ya desde hace, solamente la temporada pasada, pero también desde temporada, hace un par de temporadas pasadas, también con la disyuntiva de, bueno, no renovar, también, bueno, esperando, como le dicen, el call o la llamada del Madrid, y bueno, o sea, yo no, incluso para mi gusto, me parece que 60 millones es un precio, bueno, es un razonable, aunque incluso normalmente yo, bueno, yo no soy asesor deportivo ni mucho menos, pero bueno, creo que incluso con menos el Real Madrid se podría plantar, digo yo, no sé, con cuánto, 30, 40 millones, o sea, si de verdad Rodri, bueno, si de verdad no, digo yo, si de verdad Rodri se quiere ir al Madrid y lo que le queda es una temporada de contrato, pues bueno, yo incluso creo que con 30 millones para mí sería mucho, bueno, para mí sería mucho los 120 millones que van a pagar por Diomandé, pero bueno, eso no va al caso, al final no soy quien para decir que va o que no va. Lo cierto, bueno, es que el Madrid tiene acometido esos dos fichajes. Eso sí, se hablan de posibles salidas, se hablan de, bueno, de una salida como de Gonzalo García al Fulham, pedido en este caso por uno de sus mentores en el Castilla, como es Álvaro Arbeloa. También, bueno, eh, también, bueno, de la salida del argentino, Franco Mastantuono, se hablaba anteriormente de una posible cesión a River, pero bueno, esa opción poco a poco ha quedado destacada. Equipos para salir, porque el Madrid lo quiere ceder sin opción a compra, con tal de que se foguee y bueno, y tenga los minutos requeridos. Bueno, se habla de Villarreal, de varios equipos de la Liga Española, entre esos que bueno, que son el Villarreal. Eh, Se habla también de una posible salida de Italia con Fiorentina a la cabeza. En un momento no sé si se hablaba de Juventus también. Bueno, incluso también se hablaba del Fulham, donde también estaban requiriendo a Gonzalo. Pero el Real Madrid, sobre todo con la conversación que tuvieron Gonzalo y Mauriño, que Mauriño bueno, le dijo que iba a ser requerido, que no quería que se fuera, pero que aún así no le garantizaba los minutos que tal vez eh, o no le iba a garantizar muchos minutos, pues bueno, la alta competencia que iba a haber. Eh, pero bueno, ese sería una posible o dos posibles salidas. También se hablaba de un imposible interés tanto de Camavinga como de Tchouaméni en un posible traspaso al Manchester United, pero bueno, el Real no ha dicho todavía nada sobre eso, pero según se hablaba de que Camavinga era uno de los que el Real Madrid sí o sí quería traspasar. Pero bueno, ahí están entre algunas noticias, algunas incorporaciones. Bueno, algunas posibles noticias de salida, sobre todo inminentes, ya según dicen eh, que bueno, que según dicen, no lo digo yo, que bueno, que en un par de días podría concretarse eh, estos fichajes, bueno, que hemos dicho, sobre todo en estas dos incorporaciones que hemos dicho de Rodri y Diomandé, pero bueno, como digo, por lo menos unos 12 días todavía nos quedan por delante, y bueno, todo puede pasar, como dicen. eh, y bueno, un Real Madrid que como digo, al principio no se mostró convencido, pero después de ver el rendimiento jornada tras jornada y bueno, y la consecución de la final del Mundial, pues efectivamente dicen que sí o sí Rodri eh, será nuevo jugador del Real Madrid, a menos que bueno, ocurra algo de último momento que no se dé, pero bueno, hasta ahí las cosas. Y bueno, nada, hasta aquí mi resumen de análisis y fichaje. Y bueno, y ese pequeño video detalle bueno, de esa nueva equipación como digo, del Real Madrid. Y bueno, hasta aquí. Y bueno, y también de ese posible interés, ya hemos dicho del Arsenal con el Vinicius, según dicen, la pieza
que le faltaría a Arteta para ganar la Champions League. Imagínate eso, Diomandé ocupando la posición o siendo, entre comillas, el nuevo inicio eh, por izquierda, aunque también eh, dicen, y también por lo que he visto también juega muy bien por derecha, bueno, donde lo pongas, sobre todo en las dos posiciones de ataque, y bueno, y un Vinicius en el Arsenal. Eso sería, bueno, una cosa de locos. Bueno, al final sí se termina concretando, dicho sea de paso. Pero bueno, eh, incluso ahora que me acuerdo, bueno, o sea, hablando de otra información, el Chelsea, que creo que ya oficializó el fichaje en este caso del argentino, de Barco. Eh, pero bueno, aquí pensando otra, me vino en la cabeza y bueno, quería decirlo, pero bueno, al final eso ya se había confirmado, creo que durante algunas jornadas del Mundial también, o incluso previo a esa final de España-Argentina. Bueno, al final hasta aquí las noticias e informaciones, después seguiremos reaccionando, como digo, a más. Pero bueno, un saludo, cuídense, Dios los bendiga y bueno, no olviden reaccionar, darle like al contenido, disfrutar del canal, quedarse, bueno, si quieren, como digo, pasarse un rato eh, bueno, con los análisis, noticias y todo lo que tenemos aquí, bueno, nada, un saludo y bueno, cuídense, nos vemos.